A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué un país es una potencia fabricando coches y otro, en cambio, se especializa en ropa? Lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, la habilidad de sus trabajadores. Pero, ¿y si la clave no fuera solo esa? ¿Y si la respuesta estuviera en algo mucho más básico, en los recursos que un país, bueno, simplemente tiene a su disposición? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hasta ahora veníamos del modelo ricardiano, que lo simplificaba todo a la productividad del trabajo. O sea, si tus trabajadores eran más eficientes, tenías ventaja, punto. Pero la realidad, claro, es mucho más enrevesada. Y aquí es donde entra en juego el modelo de Heckscher-Ohlin, que da un giro de 180 grados. Nos dice, ojo, que no es solo el trabajo. El comercio internacional se explica por las diferencias en todos los recursos que tiene un país. De hecho, para este modelo, esas diferencias en recursos lo son todo. Vale, pues este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver por qué hay que mirar más allá del factor trabajo. Luego, pondremos los cimientos del modelo, sus piezas clave. Después, nos meteremos a fondo a ver qué puede fabricar un país con lo que tiene. También analizaremos cómo los precios y la producción acaban afectando a los salarios, algo que nos toca a todos. Y por último, llegaremos a la idea central del modelo, que la abundancia de recursos marca el destino. Venga, pues empezamos. Y lo hacemos con un cambio de chip importante. Dejamos de pensar en un mundo donde lo único que cuenta es la habilidad de los trabajadores para meternos de lleno en uno donde la verdadera protagonista es la riqueza de recursos de cada país. En el fondo, la idea es bastante intuitiva, la verdad. Lo que el modelo Heckscher-Ohlin viene a decir es que un país se especializa y exporta aquello que puede producir usando intensivamente el recurso que le sobra. Los ejemplos son claros, ¿no? Piensa en Alemania, con todo su capital y su tecnología, pues exporta coches de alta gama. O en Bangladesh, con su inmensa fuerza laboral, pues exporta ropa. Al final, es la abundancia de un recurso u otro lo que define el juego. Y ojo, que esto no es una ocurrencia de un día para otro. Detrás de esta idea están dos economistas suecos, Eli Heckscher, que puso la primera piedra, y Bertil Ohlin, que desarrolló el modelo completo. Y fue tan pero tan influyente que Ohlin se llevó el Premio Nobel de Economía en 1977 por ello. Vamos, que estamos hablando de una de las piezas clave para entender cómo funciona el comercio mundial. Claro, para poder estudiar una teoría tan potente como esta, los economistas necesitan simplificar un poco las cosas. Crearon una especie de universo de bolsillo, un marco que se conoce como el 2x2x2. Y es genial, porque nos permite ver las ideas principales con una claridad total, sin todo el ruido del mundo real. Vamos a imaginarlo. Tenemos un mundo con solo dos países, digamos nacional y extranjero, y solo producen dos cosas: tela, que para hacerla hace falta mucha gente, y alimentos, que para producirlos se necesitan muchas máquinas. Y para fabricar todo esto solo hay dos factores de producción: trabajo, es decir, los trabajadores, y capital, o sea, las máquinas. Y aquí viene el gran cambio respecto a otros modelos. Tanto la gente como las máquinas pueden cambiar de sector sin problemas. Si hoy se necesita más tela, pues los trabajadores y las máquinas se mueven a esa industria. Bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora la pregunta del millón es, ¿con estos recursos, cuánto puede producir un país como máximo? Para poder verlo de forma gráfica, los economistas usan una herramienta súper útil: la frontera de posibilidades de producción. Entonces pensemos, si un país tiene un número limitado de trabajadores y al mismo tiempo un número limitado de máquinas, ¿qué pinta tiene su capacidad máxima de producción? ¿Es una línea recta como en los modelos más sencillos que solo miran el trabajo? Pues no. Y esta es una de las genialidades de este modelo. Es que la economía no se enfrenta a un solo límite, se enfrenta a dos, que además compiten entre sí. Por un lado tienes un tope de horas de trabajo, las que sean, y por otro un tope de horas que tus máquinas pueden estar en marcha. Son estos dos límites, actuando a la vez, los que definen el campo de juego de lo que se puede producir. Y aquí viene lo interesante. No todos los productos se fabrican igual. Cada uno tiene su propia receta. Para hacer tela, por ejemplo, la receta es intensiva en trabajo, necesitas más horas de gente que de máquinas. En cambio, para los alimentos, la receta es intensiva en capital, necesitas muchas más horas de máquina por cada hora de trabajo. Y esta diferencia en las recetas de producción es absolutamente clave para todo lo que sigue. Pues bien, si juntas esas dos limitaciones, trabajo y capital, con el hecho de que cada bien tiene una receta distinta, pasa algo muy curioso. La frontera de posibilidades de producción deja de ser una línea recta. Ahora es una curva que se abomba hacia afuera. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues algo súper importante, que el coste de oportunidad ya no es constante. Es decir, lo que tienes que sacrificar de alimentos para producir un metro más de tela va cambiando según cuánto estés produciendo de cada cosa. Perfecto. Ya sabemos el qué se puede producir. Pero ahora viene la siguiente pregunta. De todo lo que se puede, ¿qué se elige producir? Y sobre todo, ¿cómo afecta esa elección al bolsillo de la gente?
porque esto va de salarios para los trabajadores y de beneficios para los dueños de las máquinas. A ver, si tienes toda una curva llena de opciones, ¿qué es lo que te hace elegir un punto y no otro? ¿Qué guía a toda la economía? Bueno, como casi siempre que nos hacemos esta pregunta en economía, la respuesta está en los precios. Y para entender cómo funcionan los precios aquí, tenemos que hablar de la recta de isovalor. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. Imaginemos una línea que representa todas las combinaciones de tela y alimentos que, si las vendiéramos, nos darían exactamente la misma cantidad de dinero. Valen lo mismo. Y la pendiente, la inclinación de esa línea, depende simplemente del precio de la tela en comparación con el precio de los alimentos. Lógicamente, cualquier economía lo que quiere es sacar el máximo valor posible a su producción, ¿verdad? Pues lo que va a hacer es intentar llegar a la recta de isovalor más alta que pueda, la que represente más dinero, pero sin pasarse de lo que es capaz de producir. El punto perfecto, el punto óptimo de producción, es ese en el que la curva de lo posible y la recta de valor se tocan justo en un punto de tangencia. Y aquí atención, porque llegamos a una de las conclusiones más potentes de todo el modelo. Resulta que los precios que se fijan en el mercado mundial no se quedan flotando por ahí. No, se meten hasta la cocina de la economía de un país y lo cambian todo. Alteran cómo se reparte el dinero. Un simple cambio en el precio de la tela respecto al de los alimentos puede hacer que los salarios suban y los beneficios bajen, o viceversa. Vamos a seguirle la pista al dinero, que es muy revelador. Imaginemos que de repente sube el precio de la tela en el mundo. Los productores locales dicen «oportunidad» y lógicamente deciden producir más tela. Pero claro, la tela necesita mucha mano de obra, así que la demanda de trabajadores se dispara. ¿Y qué pasa cuando algo se demanda mucho? Que su precio sube, en este caso, el salario de los trabajadores. Por el contrario, para hacer más tela se hacen menos alimentos, y como los alimentos necesitan muchas máquinas, la demanda de capital baja y con ella los beneficios de los dueños de esas máquinas. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Ahora solo nos queda unirlas para ver la imagen completa, para llegar a esa gran idea que lo define todo en el modelo de Heckscher-Rollin. A ver, otro escenario. Imaginemos que la población de un país aumenta de golpe, así que ahora tiene muchísima más mano de obra. Su capacidad para producir, su frontera, se va a expandir, claro. Pero, y esto es lo importante, no lo hará de manera uniforme. Crecerá mucho más en la dirección de la tela, que es el bien que usa intensivamente el trabajo. Es como si toda la economía se sesgara y de repente se volviera mucho mejor produciendo tela. Y este es el quid de la cuestión. La capacidad de un país para ser eficiente produciendo algo no es una casualidad. Está totalmente ligada a los recursos que tiene. Un país será relativamente bueno, será eficaz, produciendo aquellos bienes que necesitan un montón del factor que a ese país le sobra. Y de aquí sale la predicción final sobre el comercio internacional, la frase que lo resume absolutamente todo. Un país exporta los bienes que se fabrican con los recursos que tiene en abundancia y, por el contrario, importa aquellos bienes que, para fabricarse, necesitan los recursos que a él le faltan. Así de simple, así de potente. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. Si los recursos de un país determinan su destino comercial, ¿qué ocurre cuando esos recursos cambian? Pensemos, por ejemplo, en el descubrimiento de un yacimiento de litio, o en un avance tecnológico que revoluciona la producción, o simplemente en cómo cambia la demografía de un país. Esto nos demuestra que el destino comercial de una nación no es algo fijo, no está escrito en piedra. Al contrario, está en constante evolución, cambiando al mismo ritmo que cambian sus recursos.